Patricia, ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? Le preguntó cifras y conceptos a su universo seleccionado. Rafael Pardo, 48% favorable, 43% desfavorable, no lo conoce el 9%. Clara López, 34% favorable, 57% desfavorable y no lo conoce el 9%. Enrique Peñalosa, 34% favorable, 61% desfavorable y no lo conoce el 5%. Francisco Santos, 29% favorable, 58% desfavorable y no lo conoce el 13%. Ricardo Arias Mora, 8% favorable, 18% desfavorable y el 74% no lo conoce. Daniel Reisbeck, 2% favorable, 13% desfavorable y el 85% no lo conoce. Alex Bernot, 1% favorable, 15% desfavorable y el 84% no lo conoce. Doctor César Caballero, 61% de desfavorabilidad para el señor Enrique Peñalosa, es el candidato en toda la encuesta que usted presenta hoy, Cali-Medellín, que tiene mayor desfavorabilidad entre todos. Esa mala imagen puede en algún momento jugarle una mala pasada en la elección. Más allá de lo que pasa con el doctor Peñalosa, yo creo que lo que está pasando en Bogotá. Cuando acabamos de leer lo de Cali y Medellín, Alonso Salazar en Medellín, que es el que tiene imagen desfavorable más alta, la tiene en 36. En Cali, el que la tiene más alta la tiene en 32. Aquí, de los 4 candidatos principales, el que la tiene más bajita es Pardo, pero la tiene en 43. Clara López está en 57 la negativa, Peñalosa en 61 la negativa y Francisco Santos en 58 o sea, la negativa. Triple empate en desfavorabilidad. Esto es un fenómeno muy curioso que es muy difícil que ocurra. Y es que los 4 candidatos que de alguna manera tienen todavía alguna opción, tienen todos una imagen negativa muy alta, que yo creo que refleja la tensión propia de la campaña, razón por la cual yo siento que hay tanto pasión y tanta efervescencia, pero yo creo que una de las historias que hay que mirar es que en Bogotá los 4 candidatos, de ahí no se sale quién va a ser el alcalde, pero todos tienen una imagen desfavorable muy alta. ¿Y eso de cara a la gobernabilidad puede ser un problema? No sé. Yo recuerdo que cuando hace 4 años Petro ganó, yo recuerdo que nosotros presentamos una encuesta posterior y la ciudad estaba dispuesta a dejar que se gobernara por Petro. Sí, es interesante eso y César estaba llamando la atención sobre el tema de la desfavorabilidad en Bogotá desde que empezamos a hablar, incluso cuando estábamos hablando de otras ciudades, pero es que lo que pasó en el último mes es muy fuerte porque Clara López subió 6 puntos su desfavorable desde la última medición. Pardo subió 7 puntos su desfavorable desde la última medición. Peñalosa 5 puntos subió su desfavorable y Pacho fue el único que tuvo una tendencia diferente y bajó su desfavorable en 1 punto. Y si uno se pone a ver lo que ha pasado en las últimas 4 mediciones es impresionante. Clara ha subido su desfavorable en 21 puntos. O sea, digamos, ha sido una tendencia muy clara y sostenida, ni siquiera ha tenido momentos de estabilidad, sino que ha venido creciendo su desfavorable de manera continua. Pardo en 11 puntos, Peñalosa en 13 y Pacho en 8. Y Peñalosa, pues, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, como decía Luis Carlos, hoy en día está a 61, cuando empezó la medición era el que la tenía más alta. Entonces, digamos, la proporción de crecimiento ha sido más perjudicial para otros candidatos que para el propio Peñalosa, así sea el que tiene la mayor desfavorabilidad en este momento. César, esta imagen desfavorable de estos 4 candidatos en Bogotá podría también evidenciar que la gente está, en lugar de votar por alguien, está votando en contra de alguien. Esa es una muy buena interpretación, esa es una muy buena posibilidad y bueno, pues yo veo las pasiones en Twitter y veo que el nivel de agresividad de todas las campañas, no puedo decir que sea una, sino es de todas contra todos, pues está teniendo su efecto. Y está teniendo su efecto en que la ciudadanía está percibiendo una imagen negativa a los 4 candidatos. César, ¿esa desfavorabilidad tiene correlación con la pregunta de nunca votaría? Sí. Pero antes de ir a esa, realmente, Luis Carlos, vamos a presentar el mismo cuadro que hemos ofrecido sí, claro, en el resto de las ciudades frente a su decisión de voto en las elecciones del próximo 25 de octubre. ¿Usted diría que su voto ya está decidido? ¿Aún puede cambiar? ¿No sabe, no responde, Patricia? En octubre el 51% ya está decidido, el 32% aún puede cambiar y el 17% no sabe, no responde, Darío. Bueno,
Eso es bien importante porque ¿sabe qué? Si uno lo compara con septiembre, en septiembre las personas decían que aún se podía cambiar en un 44%. Ya la gente ahorita en octubre esto ha bajado a un 32%. Cada vez la gente está ya asumiendo cuál es su candidato y ya está tomando una posición. Acuérdese que mucha gente decía como yo espero las últimas encuestas y el que vaya más alto por ese voto. Yo sí Hoy en quisiera, día... sí, yo quisiera preguntarle a César algo que me causa curiosidad. Aquí, digamos, el perfil de estas personas está dividido entre los que ya están decididos, los que aún pueden cambiar y los que no saben no responden. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuanto a perfil de votante entre el que aún puede cambiar y el que no sabe no responde? La podemos sacar. La encuesta permite hacerlo, pues yo en este momento no tengo la respuesta porque ayer mi equipo estaba dedicado a producir estos cuadros, pero eso es, por ejemplo, parte cuando los equipos de candidatos van a mi oficina, es parte de las cosas que me preguntan y que yo les entrego con total, pero lo podemos sacar, de pronto para esta noche, sí, en tu emisión lo podemos sacar. Para entenderlo mejor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí. Desde luego. Frente a lo que usted preguntaba realmente, Luis Carlos, en el escenario donde se presentaran los siguientes candidatos para la alcaldía de Bogotá, ¿por cuál de ellos jamás votaría? Oiga, pregunta que ya las otras encuestadoras se incorporaron después de que nosotros empezáramos a hacerlo hace varios meses. Y que Darío fue el que me dijo al aire, meta esa pregunta, tratando de significar no solo el desfavorable, sino dentro del desfavorable, como el desfavorable más negativo. Bueno, pues mire, por Enrique Peñalosa, el 28% jamás votaría. Por Clara López, el 22% de los encuestados jamás votaría. Por Francisco Santos, el 21% jamás votaría. Por Rafael Pardo, apenas el 2% jamás votaría. Por Daniel Reisbeck, el 2%. Por Alex Bernot, el 1%. Y por Ricardo Arias Mora, el 1%. No sabe todavía, no responde César, el 23%. Pero hay una concordancia realmente entre favorabilidad y por cuál de ellos jamás se votaría. Correcto. Sí, digamos, esto es un subconjunto de las personas que tienen imagen desfavorable, los que realmente ya de alguna manera, uno que diría, en el caso del doctor Peñalosa, la diferencia entre ese 28% que jamás votaría por él y el 61% de su imagen negativa, eso quiere decir que él podría aún, esa diferencia, que son más de 32 puntos, son 32 puntos, podría convertirlo en favorable en intención de voto. Pero probablemente ese 28 ya le cuesta mucho trabajo hacerlo. Esa es básicamente la lógica de incluir esa pregunta. Y hay un 23% de no sabe, no responde. ¿Eso significa que ese 23% de bogotanos todavía no tiene distribuidos sus odios electorales? Sí, es una buena manera de expresarlo. Todavía no odian a nadie. Bueno, la pregunta que todo el mundo quiere conocer en este momento en Colombia, son las 7:44, se la vamos a ofrecer Red Más Noticias y Caracol Radio en este momento. Darcy, el cuadro. Si las elecciones a la alcaldía de Bogotá fueran mañana y se presentaran las siguientes opciones, ¿por quién votaría? Enrique Peñalosa, 22%. Rafael Pardo, 22%. Clara López, 19%. Francisco Santos, 13%. Ricardo Arias Mora, 2%. Alex Bernot, 0%. Daniel Reisbeck, 0%. Un voto en blanco de un 15% y no sabe o no responde un 7%. Bueno, esto es buen romance, yo no voy a decir nada porque no. Pero díganlo ustedes, ¿esto qué significa entre empate. Peñalosa, Pardo y López? Eso es un empate Porque técnico. Pacho está por allá todavía demasiado Este es lejos. más que técnico, porque Es un tema técnico, ¿no? O sea, es un empate y se cerró la campaña. Yo quiero señalar una cosa. En la última medición nosotros estábamos diciendo, mire, esto no es tan claro que ya un candidato ganó. Esto está cerrado, esto está competido. Y había otros que le daban a Peñalosa el 35, Le daban ventajas muy grandes. 31. Sí, que ahora ya no le están dando esa ventaja. Pero en otras aparece Rafael Pardo muy disminuido con el 16. Sí. Aquí hay dos o tres temas curiosos. Yo creo que el mayor cambio es que Francisco Santos está creciendo. Pero muy poco. Crece, pero de todas maneras ya la diferencia de él, que antes en otras mediciones era bastante lejana, él empieza a crecer. Yo creo Él que esto estaba en el 11 y ahora pasó al 13. Sí, pero es cierto, pero ya hay un 15%, hay un 13% que está dispuesto a votar por él. Y evidentemente el tema de Peñalosa, Pardo y Clara se apretó. Pardo y Peñalosa exactamente el mismo porcentaje. De hecho, cuando nosotros miramos con el estadístico,
la diferencia es milésimas. La diferencia es muy pequeña, está adelante Peñalosa y por eso lo ubicamos en primer lugar. Pero es exactamente, es exactamente el mismo tema. Clara López está un poco atrás, pero está dentro del margen de error. Sí, está dentro del margen. Alcanza a estar. Sí. A ver, yo no sé si realmente Polimétrica hizo el ejercicio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el candidato que estaba hoy en el cuarto lugar y se mantuviera esa diferencia frente a los tres punteros, en la última semana, faltando 10 días, dijera, yo dejo en libertad a mis electores? ¿Cómo se podrían repartir hipotéticamente esos votos entre los de adelante? ¿O es muy difícil de saber? No, yo le cuento. Hay cosas que uno puede saber. Y es que uno sí sabe que hay, digamos, unos candidatos que tienen un perfil de votantes parecidos y que compiten fuertemente, pero hay otros que no. Probablemente la gráfica por nivel socioeconómico nos da un buen ejemplo. Si quieren la digo. Nosotros sacamos y la tenemos aquí para que la gente la pueda ver. En el nivel socioeconómico bajo, quien tiene mayor intención de voto hoy es Rafael Pardo, seguido de Clara López, luego Francisco Santos y luego Enrique Peñalosa. Estamos hablando de 21, 17, 15, 13. En contraste, en el nivel socioeconómico alto, Enrique Peñalosa lleva una distancia enorme. 35% de las personas del nivel socioeconómico alto ya votarían por Peñalosa, el 21 por Pardo, el 17 por Clara López y solo el 6 por Francisco Santos. Y en el nivel socioeconómico medio, que es muy importante en Bogotá, ahí aparece Clara López de primera, 23, seguida por Pardo 22, Peñalosa 19 y Francisco Santos 11. Entonces, pero entre los tres punteros no hay gran diferencia. No hay gran diferencia, pero uno sí puede decir, en nivel socioeconómico bajo, Pardo tiene una ligera ventaja, en medio, Clara López tiene una ligera ventaja y en alto, Enrique Peñalosa tiene una ventaja muy grande. Entonces eso, cualquier movimiento que haga un candidato a esta altura, yo creo que los votantes bogotanos no son borregos. Y digamos que en Medellín se vio, Eugenio Prieto apoya a un candidato, pero parece ser que las personas que querían votar por él no estaban apoyando a ese candidato. Ellas deciden autónomamente y yo creo que en Bogotá lo que va a pasar en las últimas semanas, pues va a mostrar eso también. Y ahí por estratos en el último mes también hubo movimientos fuertes. Es decir, digamos, si uno se pone a ver por división de estratos, 2 se mantuvieron más o menos estables, pero en los estratos bajos hubo un movimiento enorme. Y es que allí Peñalosa perdió un puntaje importante, Pacho ganó. Lo que perdió Peñalosa lo ganó Pacho. Perdió Clara y ganó Rafael Pardo. Entonces, digamos, porque el medio se mantuvo más o menos igual y en los estratos altos incluso Peñalosa alcanzó a perder un poco, pero digamos, la gran turbulencia se vivió en ese estrato. Pero además uno no ve aquí ya, digamos, candidatos renunciando a estas alturas del partido. ¿Por qué no? En política todo es posible. Pues yo en un momento alguien por amor a la ciudad de Bogotá, por tener coincidencias más especiales con algunos de los otros candidatos, pudiera llegar a tomar esa decisión. Es que se pudiera dar, por ejemplo, César, el escenario de hace 4 años, cuando ganó Petro con el 32%. Yo creo que de pronto vamos a tener alcalde con menos del 30%. César, y lo interesante, Darío, también es que la portada del diario El Tiempo con otra encuestadora el fin de semana decía se apretó la campaña en Bogotá. Eso revela una nueva encuesta y para nosotros es exactamente igual. Lo que pasa es que la apretada en el caso de cifras y conceptos es mucho más fuerte. Pero César, déjeme preguntarle otra vez sobre el estrato medio, que es el más grande y significativo. Pero Luis Carlos, déjame te hago una anotación. Nosotros hemos venido diciendo en las últimas 3 mediciones que la contienda está apretada. Había otros encuestadores que decían que ya estaba decidido y esos encuestadores hoy ya están diciendo que no, que se apretó. Sí. Yo quiero resaltar eso porque... Sí, claro, porque fuimos los primeros. Sí. Y lo hemos venido diciendo consistentemente. Y seguramente la evolución de los demás va a ser acercarse a ustedes, decir que está cada vez más apretado, pero en el estrato medio, que es tan grande y significativo en la ciudad, ¿por qué no le echamos una revisada nuevamente? Porque ahí también hay un empate, un triple empate muy fuerte, que de alguna manera revela lo que en el ponderado de la ciudad es. Creo que 18% para Clara López en octubre, 22% en octubre para Rafael Pardo y 19% para Enrique Peñalosa. ¿Lo que dice el estrato medio es lo que termina sucediendo en la capital? Pues, ¿o serán los estratos bajos? Pues yo me devuelvo a un dato propio de esta encuesta, y es que el 14% de los votantes que representa esta encuesta son de ingresos altos, el 40% son de ingresos bajos
y el 46% son de ingresos medios. Luis Carlos, me parece una muy buena pregunta, porque realmente donde está más apretada la disputa es en niveles de estrato medio, que en el caso de esta encuesta es estrato 3. En estrato 3 es donde... Pues, ahí se va a resolver la alcaldía de Bogotá. Y eso lo hemos dicho desde el principio, porque el 46% de los votantes están ahí. Ahí está el empate técnico que se refleja en la intención de voto. Me preguntan en Twitter que por favor, César, reconfirmemos cuántas personas hacen parte de la muestra en Bogotá. En Bogotá nosotros 1000 y pico, 1053. entrevistamos, y voy a decirlo, cara a cara, 1092 personas. Efectivamente, 1092 cara a cara. Que es un universo realmente muy amplio. Sí, nosotros lo distribuimos en las 19 localidades urbanas. O sea, esta encuesta está distribuida en las 19 localidades. Nosotros hacemos una decisión que todas las localidades tuvieron encuestas y están distribuidas proporcionalmente por los estratos y por la manera como se vota en Bogotá. Son 1092. Óigame, César, ¿ustedes le encuestaron únicamente a las personas que manifestaron que iban efectivamente a votar? A ver, ¿O que habían votado en los últimos 5 años? Nosotros hemos venido haciendo una innovación desde el 2011, en donde nosotros hemos desarrollado un poco la idea del votante activo. Y nosotros, de entrada, para poder hacer estas 1092, mis encuestadores tuvieron que golpear casi 1.300 casas, porque hubo casas en las cuales no encontraron a nadie que votara. Nosotros, ¿qué preguntamos? Y hacemos esta pregunta. Primero, ¿usted ha votado en alguna de las elecciones de los últimos 5 años? Si nos dicen que sí, continuamos la encuesta. Si nos dicen que no, paramos. Luego le decimos, ¿usted tiene inscrita su cédula? Si la persona dice que sí, continuamos. Si dice que no, paramos. Pero además le preguntamos si la tiene inscrita en este municipio, porque en esta es muy importante, para saber si la gente va a votar en este municipio o no. Si nos dice, no la tengo inscrita en este municipio, paramos y le agradecemos. Si nos dice que sí, continuamos. Y además le preguntamos, ¿y sabe dónde la tiene inscrita? Luego de esas 4 preguntas, es que arranca la encuesta. O sea, son seguros. Las 1092 contestaron sí a estas 4 preguntas. Son personas que van a votar. ¿Cuántos, de acuerdo con experiencias anteriores, de los que llegaron 3 días antes de la elección con la firme intención de no participar, de decir, no, yo no sé, no sabe, no responde, al final se arrepienten y votan o se mantienen la proporción de lo que han venido expresando en las encuestas anteriores? Recuerda, David y Álvaro, que ustedes nos colaboraron después de la pasada elección presidencial. Nosotros hicimos una evaluación, una encuesta de evaluación. Y le preguntamos a abstencionistas y a no abstencionistas. ¿Se acuerdan que hicimos 3.000 encuestas? 1.500 entre abstencionistas y 1.500 entre votantes. Porque nos hemos dedicado a conocer el público de votantes. Los que votaron nos dijeron que el 17% tomaron la decisión por quién votar el día de la elección. Y en una cosa tan cerrada como esta, digamos, en Medellín o en Barranquilla pareciera eso no afectar mucho. Pero... No, aquí el 17% se decide ese día cambiar la elección. Sí, punto. Claro. Allá Oiga, César, déjeme hacer una pregunta y esta es muy en serio. Después de esta encuesta, ¿se la van a seguir montando? ¿Va a bajar la montada o se va a poner peor la montada? No sabe, no Creo que nos responde. deje claro esa pregunta. No sabe, no responde. Sí.